Alguna casa guarda fuerzas que no se ven en la fachada. En una de esas casas, en un barrio flanqueado por jacarandás y fachadas de piedra, la mesa parecía siempre lista para una vida de opulencia. Mantel impecable, copas brillantes, una jarra de cristal con jugo que no se terminaba. Pero la cuchara hacía un sonido distinto cada noche. Un clink suave, como si golpeara contra el vacío. Era el mismo sonido que ahora, en la penumbra, marcaba el paso de una vida que se apagaba a cucharadas. Doña Laura, con los cabellos blanqueados y la voz que se había vuelto más pequeña con los años, ocupaba, quizá por costumbre más que por resistencia, el sillón cerca de la ventana que daba al jardín trasero. Allí se le veía menos como la matriarca que había sido y más como una figura que la casa contenía más que protegía. Su piel había perdido el tono, sus muñecas eran frágiles. A veces cuando sostenía la taza, la mano le temblaba y la leche quedaba formando círculos concéntricos. El reloj de pared marcaba el ritmo con una puntualidad que parecía burlarse. Tic-tac, tic-tac. La casa era grande, el abandono pequeño y constante. Vanessa entraba a esa casa como quien firma con perfume. Pasos medidos, vestido impecable, sonrisa ensayada. Tenía la habilidad de organizar una cena como si fuera una ceremonia y al mismo tiempo de dirigir la atención hacia ella, hacia su generosidad. Ricardo, su esposo, empresario conocido por su discreto lujo y por su devoción pública hacia su madre, veía en Vanessa una directora de orquesta, la que hacía brillar la familia en las reuniones, la que resolvía lo que él consideraba pequeños inconvenientes domésticos. Amaba a su madre por encima de todo. Amaba a su esposa con la mezcla de orgullo y ceguera que a veces trae la riqueza. Para Ricardo, los achaques de Laura eran signos de cansancio. Su amor lo convencía de que la solución pasaba por más mimo, más comodidad, menos renuncias. Dalva limpiaba, cocinaba y miraba. Había empezado como la trabajadora doméstica que conoce cada recoveco de la casa y cada hábito de sus dueños. Observaba sin que la notaran, el modo en que la taza de doña Laura quedaba menos llena, las cucharas que volvían con restos apenas visibles, los frascos que cambiaban de lugar dentro del botiquín. Dalva no era solo testigo, era memoria viva de pequeñas injusticias que al principio parecían desorden. Con el tiempo, se volvió el detector incansable de lo que las apariencias ocultaban. Las señales aparecían en minúsculos detalles. Un almuerzo donde la sopa estaba más aguada de lo normal, un postre que se dejaba intacto, una llamada perdida que Laura no recordaba haber recibido. Vanessa se movía con cuidado clínico, servía porciones pequeñas, sonrientes, y luego comentaba sin intención aparente: «Mamita come poco hoy. Debe ser porque está débil». Era una frase que, pronunciada con ese tono entre condescendiente y servicial, disminuía la existencia de Laura ante los ojos de los demás. A veces, cuando llegaban visitas, Vanessa interrumpía una conversación con una nota sobre la dieta sin dramatismos, un control disfrazado de preocupación. Las manos de doña Laura se veían cada vez más distantes de las comidas que alguna vez la alimentaron. Comenzó a perder peso, sus vestidos colgaban de otra manera. Los vecinos comentaban con cuidado y a menudo cambiaban de tema cuando la conversación rozaba lo íntimo, que la mujer había perdido brillo. En la casa, sin embargo, nada parecía fuera de lugar. Todo lucía impecable desde fuera. ¿Quién iba a sospechar que la comodidad podía esconder otro tipo de castigo? Dalva era atenta con la dignidad de la anciana. Le leía el correo, le ayudaba a vestirse, recordaba los nombres de las amigas de la juventud, pero también observaba, y en esa observación comenzó a percibir algo más que descuido, un patrón. Las pastillas que Laura tomaba aparecían en frascos aparentemente distintos. A veces un frasco estaba abierto cuando antes no lo había estado. Una noche, Dalga notó que la tupper donde Laura guardaba su comida para el almuerzo estaban vacíos, aunque la madre había dicho que había comido.
pequeños vacíos, pequeñas ausencias, como si alguien, sin prisa, fuera erosionando no solo la salud, sino la autoestima. En un almuerzo en que estuvieron amigos de la familia, Vanessa tomó las riendas de la escena con una naturalidad que a Rosalía, la amiga de la universidad de Laura, le pareció casi teatral. Organizó los platos, dio instrucciones a los camaleros personales que trabajaban para la familia y, con una sonrisa amplia, insistió en que Laura probara la comida. Cuando la abuela aceptó, bajó la mirada y encontró en el plato que le tendían algo que arrancó un silencio sofocado. Una porción que no correspondía a lo que el menú prometía. Tenía en su color y en su textura un dejo que no venía de una cocina humana. Se parecía a croquetas de animal, la especie de alimento compacto que se compra en bolsas para mascotas. La escena quedó suspendida, pero solo por un instante, y Vanessa, con esa calma afilada que la definía, presentó el plato como si fuera un gesto de burla amable, como si probara demostrar que Laura no distinguía o que por su edad cualquier cosa le servía. No voy a recrear con detalle grotesco ese gesto, lo que importa es la intención. Fue un movimiento calculado, una humillación servida con cubiertos de plata. Una manera de recordarle a la anciana que podía estar por debajo, que podía ser objeto de ridículo bajo las manos de quien cuidaba. Para quienes miraban, la escena pudo haber parecido un malentendido desafortunado. Para Dalva fue una confirmación. Aquello no era accidente. Cena adaptada. La siguiente escena fue introducida para alinearse con el eje narrativo requerido por el título. Se representa aquí como un acto simbólico de humillación alimentaria en la mesa, sin detallar su ejecución forense ni la composición de los ingredientes. Ese instante quedó en la memoria como una piedra que cayó en un vaso. Las ondas se extendieron. Dalva sintió algo romperse dentro de ella. No podía permitir que la degradación de doña Laura quedara reducida a chismes en la cocina. Había algo de deliberado. La elección del plato, la manera de presentarlo, la risa contenida. Vanessa se encargó después de convertir la escena en un gesto de aparente disculpa social, pasando la responsabilidad a un malentendido sobre el plato. Pero Dalva había visto más que la superficie, había visto la operación del desprecio. Ricardo no alcanzaba a notar esas sutilezas. Sus días estaban gobernados por reuniones, inversiones y la necesidad de mantener la imagen de una familia unida. Cuando alguien le sugería que su madre no estaba bien, su primera reacción era proponer más confort, remodelar el baño, traer un enfermero a domicilio, cambiar la dieta. Era su modus operandi, una solución inmediata, costosa, visible. Creía que si todo era perfecto en la superficie, la casa, las cenas, las palabras de cariño en las redes, eso bastaría. El amor de Ricardo tenía calidad de blindaje, protegía a Vanessa de sospechas y le daba una coartada a la indiferencia. Mientras tanto, la relación entre Vanessa y la anciana mostraba rasgos inquietantes. Vanessa le hablaba con una mezcla de corrección y burla velada. En privado, le restaba voz. Mandaba a cambiar el menú que a doña Laura le gustaba y la convencía de que su propio gusto estaba obsoleto. En reuniones, aislaba a la anciana con frases evasivas que ocultaban el menosprecio. Sus gestos eran perfectos, pero su altruismo ocultaba una estrategia de control. La casa, por fuera, obedecía a la imagen que ella construía. Por dentro, los objetos se reacomodaban para ajustarse a su voluntad. Dalva, que había cumplido años observando a familias y secretos, comenzó a anotar mentalmente la fecha en que Laura dejó de tomar cierto postre con gusto, el número de veces que una medicación aparecía en la mesa sin que nadie la hubiera pedido, los horarios en que la televisión se apagaba para que la anciana no hablara con vecinos de ventanas opuestas. Había patrones, y los patrones, para ella, eran verdades en espera de ser mostradas. Una noche, luego de que la anciana se quedara dormida antes de terminar la cena, Dalva entró a la cocina con la idea de preparar algo sencillo para ella.
Abrió el refrigerador y encontró que la comida familiar estaba dispuesta con un cuidado que resultaba excesivo. Había recipientes cerrados, porciones minúsculas etiquetadas con fechas, un orden que no tenía detrás sino la intención de medir. Dalva sintió por primera vez que aquello iba más allá de pulcritud, era vigilancia con guantes de seda. El trabajo de Dalva no solo fue acumular pruebas, fue aceptar el riesgo de ser escuchada. En los primeros tiempos intentó hablar con la propia doña Laura, pero la anciana, por orgullo o por confusión, restaba importancia y cambiaba de tema. No quiero problemas, corazón, decía con esa boca que se parecía cada vez más a un susurro. Entonces Dalva supo que no bastaba la verdad si solo quedaba en su interior. Si la situación era tan sutil que podía disfrazarse, necesitaba un modo de convertir lo visible en irreversible. Necesitaba evidencia. El teléfono fue su primer recurso, no por la idea de exponer sin pensar, sino por la urgencia de reunir lo que los ojos recuerdan y las palabras niegan. Preparó una estrategia sencilla: documentar sin intervenir, capturar acciones concretas que mostraran la dinámica. No buscaba humillar con imágenes, sino despertar la capacidad de reconocimiento en alguien que aún no veía: Ricardo. Era una apuesta. Si podía presentarle algo inobjetable, quizá el hijo, blindado por el amor, no podría seguir ignorando. Instaló su viejo celular sobre la repisa de la cocina, en un ángulo que no delatara su presencia, pero que ofreciera una vista clara de la mesa y de la zona donde Vanessa solía preparar las porciones. Cada paso que daba pareció ensayado. Entró a la cocina fingiendo buscar frascos, ajustó la pantalla con la sensibilidad de quien sabe que cada segundo puede ser decisivo, y luego se retiró hasta el fondo del pasillo. Prendió la grabación y respiró hondo. Las manos le temblaron un poco, pero la parte de su conciencia que cuidaba de doña Laura le dio firmeza. La grabación empezó con lo cotidiano: el sonido de la llave al girar, el chasquido de un frasco, el ruido de la cuchara frotando contra la cerámica. Un primer plano mostró la mano de Vanessa mientras abría un envase. Otra toma captó el movimiento de su cintura al pasar cerca del refrigerador. Había en esos segundos una pulcritud nerviosa. Todo estaba sincronizado para que ninguna verdad se filtrara. Las imágenes no necesitaban comentarios. A veces la cámara recogía gestos que narran solos, la rapidez con la que una porción se reducía, la manera en que algo era cubierto y retirado antes de que los otros lo vieran. Luego vino el momento que Dalva no había planeado ver de frente, pero que la cámara registró con una fría honestidad. Vanessa tomó un plato y lo colocó sobre la mesa frente a doña Laura. La cámara captó la acción desde un lateral, el gesto de servir, la inclinación del cuerpo de la anciana para aceptar, la manera en que su mirada buscaba una señal de aprobación. Vanessa apoyó los labios en una sonrisa que parecía decir: «Mira cómo me preocupo», y la escena adquirió esa doble lectura que tanto asusta. Por un lado, la imagen de cuidado; por el otro, un movimiento que era claramente una humillación calculada. El plato tenía una textura y un color que la cámara no podía transformar en lenguaje. La intención, sin embargo, fue visible. El acto fue una imposición, una reducción. La cámara, en su silencio, probó lo que la lengua disfrazaba. Dalva, al revisar el video en la quietud del cuarto de servicio, sintió la boca seca. No por el horror de ver, sino por la claridad que la evidencia produjo. Aquello no era un error, era una herramienta de dominación. Encontró coraje en su propia rabia protectora. Sabía que debía mostrarle el video a alguien que pudiera actuar, y sabía también que en esa casa, la persona que tenía la llave para cambiar todo era Ricardo. Antes de ir a buscarlo, Dalva repasó mentalmente posibles reacciones: negación, enojo, incredulidad. ¿Y si Ricardo la defendía ciegamente? ¿Y si la culpa recayera sobre ella por no haber hablado antes? El miedo a las consecuencias fue un fardo,
pero el peso de ver a una mujer desdibujada por la misma gente que debía protegerla era para Dalva insoportable. Ricardo estaba en su estudio esa tarde, con la oficina que le permitía ver a la ciudad desde arriba y sentir que todo funcionaba cuando su agenda lo decía. Tenía proyectos en Brasil, inversiones en el extranjero, una colección de relojes que cifraban su tiempo en piezas de oro. Llamaron a la puerta con delicadeza y una voz apagada. «Es Dalva, señor. Necesito hablar con usted». Él, sin levantarse, pidió que la trajeran en 2 minutos. Fue un tiempo que pareció una eternidad para Dalva. Cuando entró al despacho, Ricardo la miró con la mezcla de autoridad y sorpresa que se reserva para quienes traen noticias domésticas. Ella dejó el teléfono sobre la mesa, lo encendió y, sin apretar mucho, le mostró la pantalla. «Tiene que verlo», dijo. Él miró. Al principio pensó que era una situación menor, un malentendido fácil de resolver con una reprimenda o con más atención. El clip comenzó con la cocina, las manos de Vanessa, las voces lejanas, el sonido de la taza. Y luego, el gesto. La expresión de Ricardo mutó. Primero el ceño se frunció como quien recibe un golpe leve, después el rostro se tensó y la incredulidad arrancó un silencio. El video no necesitó narración. Mostraba de manera fría esa escena donde la supuesta caridad se transformaba en humillación. Ricardo sintió un vértigo. Lo que veía chocaba con la imagen que él había construido de su esposa. Las piezas no querían encajar. Su memoria sapeó por momentos pasados. Cenas, risas, cómo Vanessa cuidaba la agenda de la familia. ¿Era posible que aquello fuera real? ¿Cómo conjugar la figura de la mujer que le había ayudado a conservar su mundo con la persona del clip que parecía rendir culto al menosprecio? Hubo un segundo en el que Ricardo apartó la mirada, como si mirar más pudiera hacer que aquello fuera menos cierto. El reloj sobre la pared marcó un tic que le pareció más alto que de costumbre. Dalva habló con voz serena pero urgente. «No es la única vez, hay más». Él, con la pantalla aún encendida, sintió que una grieta se abría en su certeza. El dinero no lo protegía de esta verdad. No había seguros que hicieran desaparecer esa imagen. Por primera vez notó que su madre tenía un brillo diferente en la mirada cuando le contaba historias de juventud. Por primera vez se preguntó si su éxito había servido para tapar, más que para proteger. Ricardo buscó refugio en la explicación más amable. Quizá es algo aislado, una broma de mal gusto. Pero las imágenes le empujaban a otra conclusión. El corazón le pedía creer, la evidencia le decía otra cosa. Entre el orgullo de no querer ver la falla en su matrimonio y la necesidad de responder a la indignidad de su madre, se abrió un adentro donde la duda comenzó a convertirse en decisión. Sabía que ignorar el video era permitir que la humillación continuara. Sabía que actuar implicaba confrontación, cambio y quizá la ruina de una relación que hasta entonces había sido central en su vida. La voz de Dalva volvió a la sala, más cerca, pidiendo: «Señor, por favor, ella merece que usted sepa la verdad». Ricardo guardó el teléfono, inspirado por un soplo que olía a responsabilidad. No era solo su madre, era la casa, que por mucho tiempo había celebrado. Por un segundo sintió el peso de todos los gestos no dichos, de todos los aportes que su madre había hecho por él. Y en ese peso encontró la posibilidad de reparación. Quedó en el aire la decisión por tomar. ¿Miraría más videos? ¿Buscaría confirmación en el médico de la familia? ¿Iría a hablar con Vanessa? Las preguntas eran muchas, y la respuesta parecía tanto inevitable como temida. El despacho silencioso no ofrecía consuelo. El reloj seguía su tic-tac, implacable. Dalva, mientras recogía su bolso, observó la mano de Ricardo temblar apenas al sostener el teléfono. No era un temblor físico únicamente, era la manifestación de un mundo que se movía bajo sus pies. Ella sabía que su papel de testigo había cumplido su cometido. La evidencia estaba en manos de quien podía cambiar la situación. Pero también sabía que la verdad, una vez mostrada, abría caminos que podían romper o reconstruir. En el jardín, la noche caía, y la mesa donde tantas cenas se habían celebrado quedaba abandonada a su memoria.
La cuchara, el objeto que había marcado un estilo de silencio, seguía en la cocina. El sonido del metal contra la cerámica, repetido en la cabeza de quienes lo escuchaban, volvió a ser un rasgo presente, un temblor que decía que algo en la casa ya no sería igual. La historia se inclinaba hacia una confrontación que palpitaba a la vuelta de una puerta. ¿Quién sería capaz de enfrentar el ruido de la verdad sin refugiarse en la ceguera de la comodidad? ¿Y qué quedaría de la familia cuando el disfraz se deshiciera? La respuesta empezaba a tomar forma en la mirada de un hombre que hasta entonces tenía la ilusión de controlar todo con su fortuna. Ahora la evidencia estaba en sus manos, y la responsabilidad, ante él, se abría como una senda que no permitiría más pasos en falso. Ricardo no tardó en tomar una decisión que sería, en apariencia, simple: enfrentarse a aquello que la pantalla le había mostrado. Pero la resolución de un hombre acostumbrado a resolverlo todo con cheques y remodelaciones no era sino el inicio de un proceso que iba a tocar fibras íntimas y abrir heridas que nadie había querido ver. No llamó a nadie para resolver en la sombra. Pidió que esa misma noche se reunieran en la casa, en la sala de estar donde tantas veces se habían celebrado alegrías que ahora olían a mentira. Antes de la cena, cuando la casa todavía guardaba el rumor de preparativos, Ricardo caminó solo por el pasillo que llevaba al comedor. La luz artificial dibujaba sombras largas sobre las paredes con cuadros. En el aire flotaba una mezcla inaudita de perfume caro y algo más tenue, a limpio y a pasado. Se sentó frente al espejo del vestíbulo y se miró como quien comprueba un traje antes de salir a escena. No buscaba arreglar la corbata. Buscaba encontrar la valentía que le permitiera mirar de frente. Vos sabías que esa decisión no tendría retorno. Dalva, por su parte, se movía con la discreción que le había permitido sobrevivir dentro de aquellos muros. Recogió la tablet con las imágenes y se apoyó en la cocina, en la oscuridad que precede a la tormenta. Había guardado otros fragmentos: la organización obsesiva de las raciones, cajas de comida etiquetadas con fechas, voces en llamadas que mostraban instrucciones veladas. No quería humillar públicamente. Quería que la verdad fuese visible como un hecho, no como una sospecha que se disolviera en excusas. Llegó la hora de la cena. Ricardo pidió que la mesa fuera simple, que hubiera pocas personas: su madre, Vanessa, él mismo, Dalva y dos amigos íntimos que pudieran servir de testigos de presencia sin convertirse en público. Vanessa llegó como siempre, impecable. Sonrió con la naturalidad de quien ha practicado su propia inocencia. Sirvió el vino, acomodó las servilletas con precisión, lanzó al aire frases de afecto que en otra noche habrían sonado genuinas. Ricardo habló primero, con una voz más firme de lo que esperaba. Dijo que quería tratar un asunto familiar, y sin rodeos pidió que Vanessa se quedara. La expresión de ella osciló entre sorpresa y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Detrás, como quien espera un truco, había un mecanismo de defensa que ya se le conocía. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Ricardo activó la tablet sobre la mesa. La imagen ocupó el centro, pequeña y contundente. El silencio cayó como una losa. La cámara mostró la cocina, movimientos rutinarios, luego la secuencia que lo había despertado. Vanessa colocando el plato delante de su madre. La forma correcta del gesto convertida en arma. La textura en el plato que sugería lo impropio. No hacía falta decir más. Las miradas se cruzaron. Vanessa supo en el mismo instante en que la imagen apareció que el juego terminaba. «Tú», fue todo lo que alcanzó a decir ella. No había ira aún, solo el reflejo de quien teme perderlo todo. Su voz se quebró y hubo un intento de risa nerviosa que buscaba desactivar la escena. «Es una confusión, Ricardo. No es lo que parece». Habló con rapidez, con la habilidad de quien intenta reconstruir una narrativa en el aire antes de que los hechos se asienten. Ricardo no replicó con gritos ni con juicios inmediatos. Puso la tablet en el centro y con gesto controlado pidió que se reprodujera el fragmento otra vez. Al verlo de nuevo, ahora con la mirada de los presentes fija en la pantalla, la escena perdió su posibilidad de interpretación amable. Los pequeños detalles, la forma de servir, la postura de quien lo hacía, la suficiencia contenida,
no se transformaban por la voluntad de nadie. Había voluntad detrás, había intención. Vanessa negó con palabras que sonaban a guión. Dijo que era un malentendido, que tal vez un plato había sido mal identificado, que era posible que en la prisa se hubiera confundido el contenido. Intentó tocar la mano de doña Laura con la misma sonrisa que antes, pero la mano de la anciana retrocedió algo, no por fuerza, sino por costumbre, una distancia aprendida. Aún así, Laura no habló. Miraba la tablet como quien mira una fotografía de un tiempo al que ya no pertenece. Se veía cansada, pero había en su rostro algo que no había antes, una chispa de reconocimiento que asomaba tímida. Fue entonces cuando Ricardo pidió a Dalva que mostrara lo demás. La mujer, con la voz breve, expuso lo que había guardado, un registro de porciones, notas sobre ocasiones en que las pastillas no coincidían, fechas y pequeños fragmentos de audio donde se escuchaba a Vanessa ordenar cuidados que luego se traducían en privación. No se trató de un alegato largo ni de una avasalladora exposición. Se trató de evidencia que, puesta en conjunto, trazaba una línea imposible de ignorar. Vanessa cambió de estrategia. De la negación pasó a la excusa y luego a la ira contenida. «Están exagerando», dijo, intentando revertir el cuadro. Se enrojeció, y lo que en otros tiempos hubiera sido una demostración teatral de tristeza, ahora se veía como un acto que buscaba conmover para desviar la atención. Pero ya no bastaba la performance. Ricardo pidió que alguien llamara al doctor Marcos, el médico de familia, y que por favor se mantuvieran las cosas en calma mientras se aguardaba su llegada. Fue una decisión que implicó un protocolo silencioso, tomarse en serio la prueba, sin hacer del hogar un tribunal caótico. El doctor Marcos llegó en menos de media hora. Atendió a doña Laura con la misma ternura profesional que se reserva para quienes han dado mucho y ahora necesitan cuidado. La examinó sin prisas, habló con la paciente y con la presencia de todos, y dijo lo que podía y debía, que habría que realizar una evaluación completa, que ciertos signos coincidían con negligencia o con manipulación de rutinas, que en cualquier caso la prioridad era la salud y la seguridad de la señora. Sus palabras, medidas y técnicas no fueron una condena, sino una llamada a la investigación responsable. La familia entera escuchó con una mezcla de alivio y pavor. Mientras tanto, Ricardo, que no podía dar por cerrada la cuestión en una mesa, decidió un paso más. Solicitó la intervención de las autoridades. No con el objetivo de escarnecer a su antigua compañera, sino para que una investigación imparcial corroborase lo que la evidencia sugería. Llamó al número correspondiente y contó lo esencial. La respuesta fue profesional y serena. Había protocolos, y esos protocolos incluían una investigación preliminar basada en evidencia y testimonios. Poco después, unas luces azules se reflejaron en los vitrales de la entrada. Llegaron 2 agentes acompañados por una fiscal que tomó nota con la calma de quien sabe que las palabras se vuelven expedientes. No hubo dramatismo en el ingreso. La escena se resolvió con la seriedad de una intervención destinada a proteger. A Vanessa se le informó de sus derechos y se le pidió que la acompañara para prestar declaración. No fue un arresto espectacular, esposas ni cámaras haciendo ruido. Fue una detención formal para pesquisa, un acto que en la ficción y en la vida real sirve para separar a la persona del entorno y garantizar la continuidad de la investigación. La salida de Vanessa de la casa no fue triunfal ni humillante. Lloró. Su rostro, maquillado, se veía agotado. No pronunció acusaciones en voz alta, solo intentó, una y otra vez, narrar una versión distinta. Dijo que cuidaba, que su intención había sido ayudar. Habló de sacrificios personales y de malentendidos. En algún instante, sus ojos buscaron a Ricardo como suplicando protección, y él, por su parte, sintió esa dualidad dolorosa. Parte de su corazón quería creer. Otra parte exigía justicia para su madre. No tomó partido por la negación, tomó partido por la protección. Cuando la puerta se cerró tras Vanessa, la casa se sintió extraña, como si una cortina hubiera caído. Era una mezcla de alivio y culpa. Ricardo se acercó a la mano de su madre y la sostuvo con la firmeza de quien quiere enmendar. Laura apretó la mano con un gesto que fue de agradecimiento más que de alivio.
No pronunció grandes frases. Su voz, lenta y lisa, dijo apenas «gracias», y volvió a mirar hacia la ventana como buscando algo que estuviera lejos de aquello. La investigación siguió procedimientos que en la narrativa no conviene exagerar. Entrevistas, revisión de registros, testimonio de Dalva, observaciones médicas. Se inscribieron en actas las pruebas aportadas. El video fue una pieza central, pero no la única. Vecinos recordaron ausencias, trabajadores anexos confirmaron cambios en las rutinas y el doctor Marcos dejó constancia de su valoración. Fue una concatenación de hechos que, puestos juntos, dejaron poco espacio para que la versión de la realidad quedara en el limbo de la sospecha. Al mismo tiempo, en la intimidad de la casa, la recuperación comenzó en pequeños gestos. Ricardo, con la urgencia de quien reconocía su responsabilidad, ordenó que se reinspeccionara la dieta de su madre y que se contratara personal de confianza. También pidió que Dalva, que había actuado con valentía, permaneciera en la casa y fuera escuchada, reconocida. Fueron decisiones simbólicas. No bastaba con remover a quien causó daño, había que construir un ambiente que devolviera dignidad. La primera semana fue de cuidados y de conversaciones breves, que sin embargo construían puentes. Ricardo acudía cada tarde, ya no por imagen, sino por necesidad, y acompañaba a su madre en el jardín, donde bajo un sol que deshacía los fríos interiores, le ofrecía fruta y le preguntaba sobre cosas pequeñas, nombres de canciones, recuerdos de recetas. Laura respondió con fragmentos, con agradecimientos que eran promesas de un regreso lento. Había días en que su apetito regresaba apenas, otros en que la memoria se atascaba en fechas, pero había movimiento en la línea de fondo, una voluntad de recomponer. Dalva fue reconocida no con oropeles, sino con gestos concretos. Su horario fue ajustado, su trabajo valorizado y su voz escuchada en reuniones con el personal médico y legal. Había también una carta que Ricardo quiso escribir. No fue una carta explosiva destinada a la humillación pública. Fue una misiva dirigida a su madre en la que ofrecía disculpas contenidas, por no haber visto antes, por la confianza ciega que había permitido la sombra. Esa carta, leída en voz alta en una tarde de otoño, fue un acto que ayudó a formalizar la reparación entre ellos. Laura, con la voz temblorosa, respondió con una pequeña broma sobre un plato que ella solía cocinar. La risa, por breve que fuera, fue música de vuelta. Vanessa, a su vez, enfrentó la investigación con la palabra de su defensa, que en voz de sus abogados pidió que no se hiciera una condena anticipada. En la narrativa, la historia de su proceso no concluye con sentencias rotundas. Hubo medidas cautelares, investigaciones abiertas y la posibilidad de procesos legales. El guión, fiel a las reglas, evita anunciar veredictos definitivos. Lo que sí se representa es la consecuencia social y emocional, la disolución de la convivencia que había sido su plataforma, el alejamiento del núcleo familiar y el signo claro de que la relación había quedado marcada para siempre. Mientras tanto, la comunidad que orbitaba la casa comenzó a reaccionar. Algunos vecinos mostraron apoyo a Laura con visitas discretas. Otros, que habían comentado a medias verdades en los patios, se acercaron con disculpas. El rumor se transformó en motor de cambio. El silencio no era ya la norma. Hubo periodistas que intentaron filtrarse, pero Ricardo, consciente del riesgo de espectáculo, limitó las apariciones públicas y, pese a la tentación de defenderse a la vista, prefirió la reparación íntima. No había necesidad de convertir el dolor de su madre en show. Había que reconstruir sin exhibiciones. En los meses que siguieron, la casa fue cambiando de timbre. La cocina volvió a oler a pan horneado en mañanas que antes solo eran rumor de batas blancas. Laura aprendió a aceptar la compañía de un cocinero que le devolvía recetas de la juventud. Aprendió a regar un pequeño macetero que se convirtió, con el tiempo, en un rosal discreto. La distancia que el abuso había impuesto empezó a rellenarse con gestos distintos. Visitas de amigas de antaño que trajeron fotografías, tardes de música suave y la presencia tenue de una vida que reclamaba ser vivida.
Dalva, por su parte, ganó algo más que reconocimiento. Su valentía la colocó en un lugar de respeto dentro del hogar y también ante la ley. No hubo fastos, la justicia tarda y la reparación lleva formas múltiples. Pero su figura dejó de ser la de una trabajadora invisible para convertirse en la de una testigo central, en quien la dignidad de la anciana encontró un sostén. Ricardo, en un acto que fue tanto pragmático como simbólico, modificó la administración del hogar, delegó la supervisión de la vida cotidiana de su madre a un equipo mixto donde Dalva tenía voz y donde profesionales de la salud participaban de decisiones. No fue un gesto teatral, fue la materialización de la máxima que él aprendió tarde. El afecto no es prueba, la responsabilidad sí. Un día de primavera, con el jardín lleno de un verde que parecía prometer, Ricardo decidió algo que para él tuvo el valor de una confesión pública hacia su madre. Organizó una comida sencilla, sin invitados ni cámaras, solo para Laura y para quien había defendido su bienestar. En la mesa había pan casero, sopa con olor a casa, fruta y la luz que no dejaba misterio. Antes de sentarse, Ricardo tomó la mano de su madre y, sin palabras grandilocuentes, le pidió permiso para enseñarle un nuevo calendario de vida. Laura, con la sabiduría que da la experiencia, le respondió con una frase que fue como un mandamiento suave. «Cuida mi tiempo como cuidaste tus proyectos». Él asintió, y en ese asentir hubo promesas. Con el tiempo, Laura recuperó pequeños privilegios. Volvió a elegir su ropa. Volvió a recibir correspondencia que no fuera administrada por otros sin su vista. Volvió a tomar decisiones sobre su rutina acompañada, no controlada. Hubo momentos de retroceso, días de cansancio que la obligaban a pedir ayuda, pero el peso de la humillación ya no pesaba tanto. Sus recuerdos volvieron como olas. Algunos llegaron enteros, otros fragmentados. En uno de esos días, encontró una libreta olvidada donde había anotado recetas. Comenzó a escribir y a leer en voz alta pasajes que antes solo compartía con amigas de su juventud. Era, en esencia, el regreso de una voz que se había visto cercenada. La relación entre Ricardo y Vanessa quedó inevitablemente fracturada. Hubo correos, llamadas, demandas y silencios. Pero en la vida privada del hogar se instaló una regla nueva. La prioridad era la seguridad y la dignidad de Laura. Si el costo era pasar por la pérdida de una persona que había sido parte del proyecto común, entonces ese costo debía pagarse. En la reconstrucción no había espacio para la nostalgia de una convivencia que había lastimado. La comunidad, al observar la historia, aprendió algo que trascendió la situación particular. Que el peligro puede presentarse con guantes de seda, que el gesto de cuidar no siempre equivale a respeto, que las personas mayores merecen voz y protección. Fue una lección que algunos toleraron mejor que otros. Quienes trabajaban en redes de apoyo a ancianos vieron en la experiencia un ejemplo para sus campañas. Un pequeño grupo vecinal promovió charlas sobre derechos de las personas mayores y protocolos para detectar señales de abuso. La exposición mediática, manejada con cautela por Ricardo, permitió que la historia sirviera para algo más que una anécdota. Se convirtió en impulso para la prevención. En la casa, un gesto simbólico cerró parte del ciclo. Un rosal que había brotado lentamente fue plantado cerca de la ventana en la que Laura se sentaba. Cada primavera, la flor recordaría la temporada en que la casa tuvo que limpiar su propia memoria. Se colocó además una pequeña placa en la sala de estar, no una sentencia, sino una inscripción breve que decía en letras sencillas, «Aquí se protege la dignidad». Fue Ricardo quien lo propuso, y Laura quien, con una sonrisa diminuta, accedió a la idea. La placa no cambió el pasado, sin embargo funcionó como juramento de futuro. Hubo conversaciones largas entre Ricardo y Dalva, en las que se habló de culpabilidad, de ceguera y de responsabilidad. Él aprendió a escuchar sin buscar excusas. Ella, acostumbrada a comprender las complejidades del alma humana, encontró en él un aliado permanente. Entre los dos se organizó una nueva forma de cuidado, no paternalista, sino colaborativa.
En esas conversaciones, Ricardo tomó decisiones concretas: revisar el testamento familiar para crear un fondo de cuidado, aceptar la supervisión externa que garantizara transparencia y, sobre todo, asistir a sesiones donde aprender a identificar límites entre confianza y permisividad. No se trató de redimir lo irreparable, sino de impedir que el daño se repitiera. Doña Laura, por su parte, escribió una carta que se leyó en una reunión íntima, no para condenar, sino para trazar un límite. En ella agradecía por quienes la habían cuidado y pedía que su casa fuera un lugar de respeto. No hubo palabras de venganza, hubo voluntad de seguir viviendo con sentido. La lectura de esa carta fue uno de los momentos más emotivos de la reconstrucción, no porque la culpa se disolviera, sino porque la dignidad había sido restaurada en una voz que volvió a ser escuchada. La historia, sin embargo, dejó preguntas que no se cerraron con rapidez. Hubo quienes condenaron a Vanessa sin saber, otros que defendieron la complejidad de las relaciones humanas. Ricardo tuvo que aprender a convivir con la culpa que no se cura con acciones materiales, reconociendo que su ceguera por amor había sido un factor que permitió el abuso. Pero esa aceptación lo hizo, finalmente, responsable. El dinero dejó de ser escudo y se transformó en herramienta, para cuidar, para corregir, para apoyar a quienes, como Dalva, defienden sin recibir aplausos. Meses después, en una tarde cálida, doña Laura paseó por el jardín con una taza de té y se detuvo frente al rosal. Tocó una flor con ternura y sonrió. No fue una sonrisa de triunfo, sino de quien sabe que, aún con la partida de seres cercanos, la vida puede volver a encontrar ritmo. Dalva, que regaba la tierra cercana, levantó la cabeza y compartió la sonrisa. Ricardo, que observó la escena desde la cocina, sintió que la casa respiraba diferente. No era la antigua perfección de apariencias, era algo más humano, vulnerabilidad acompañada. Cena adaptada. La inclusión de la escena donde se sirvió comida degradante fue una dramatización para ilustrar el patrón de humillación que acompañó al abuso. Está aquí como una pieza narrativa que, aunque representada con tacto, sostiene la cadena de evidencia que posibilitó la intervención. La lección final no fue una sentencia moral única dictada por la voz del narrador, sino la constatación de que la verdad, cuando se hace visible y se acompaña con acción responsable, puede cambiar destinos. La vigilancia no se transformó en paranoia, se transformó en atención. La evidencia no se volvió arma para la venganza, se convirtió en herramienta para la protección. Al cabo de un año, la casa en Laranjeira ya no era la misma. Las ventanas seguían reflejando la luz, pero ahora esa luz parecía filtrada por la sinceridad de quienes la habitaban. Doña Laura volvió a recibir invitaciones al club de lectura, redistribuyó fotografías antiguas por el salón, empezó a escribir pequeñas anécdotas en un cuaderno que dejó junto a la mesa donde alguna vez la cuchara marcó el silencio. Dalva mantuvo su trabajo, pero ahora con un salario y un reconocimiento adecuados. Y Ricardo transformó su relación con el poder que había ejercido. Aprendió a preguntar más, a escuchar y a delegar con responsabilidad. La historia no pretendió ser un manual de justicia ni una guía exhaustiva sobre cómo actuar ante el abuso. Quiso, más bien, mostrar que la obligación moral de proteger a los mayores no depende de patrimonio ni de apariencias, depende de quien está dispuesto a mirar sin miedo. Que el efecto de una pequeña valentía, como la de una empleada que decide grabar un acto, puede ser el principio de una reparación profunda. Si esta historia te toca, comenta Luz abajo. Cuéntanos si has sido testigo de algo similar o si conoces a alguien que necesite ayuda. Tu voz puede encender otra verdad. En el cierre hay una imagen que quedó grabada en la memoria colectiva de la casa. La cuchara, esa vez, no golpeó el vacío. En la cocina, una cuchara nueva cayó en un plato humeante, y el sonido fue cálido, pleno, como el de quien encuentra alimento y consuelo. La casa volvió a respirar. La anciana recuperó poco a poco tanto la memoria de sus recetas como la capacidad de enojarse cuando algo no le parecía justo. Y Ricardo entendió que la riqueza mayor no está en las posesiones,
sino en la capacidad de proteger la dignidad de quienes nos precedieron. Comparte esta historia si crees que más hogares deben abrir los ojos. Suscríbete para escuchar otras narrativas que sacuden el silencio y ayudan a hacer visibles las verdades que a veces se esconden tras la apariencia.